Queridos estudiantes, muy buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos estudiantes del quinto año. Ajá. Quienes habla, quienes saluda el profesor Jesús Narro Vázquez, ¿no? Profesor que los quiere muchísimo y yo de verdad definitivamente los quiero mucho. Vamos a hacer algo bien dinámico, ¿no? Corroborando los altercados que se han presentado en tanto en los exámenes, en algunas actividades, vamos a ir cotejando con algo puntual. A los presentes les vamos a preguntar, ¿no? De manera al aire, dentro del ingreso oral, para poder continuar con otro cambio, ¿cierto? Y cuando hablamos de cambio, nos estamos refiriendo a un sinónimo de la palabra, ¿qué palabra? Revolución. Durante este periodo vamos a hablar de un cambio que se presentó en dos tiempos en la historia. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo más probable en el otro bloque, porque vamos a dedicarlo a evaluarnos. ¿No? En este caso, dos cambios importantes, que van a ser dos revoluciones. Dos cambios, revoluciones. Revoluciones industriales que han sido pues las responsables o las encargadas de poder modelar la industria. Y cuando se presentan estas revoluciones, también se presenta una nueva clase social, ¿no? Con la primera, la clase de proletariado, pero se afianza con la segunda y vamos a ver cómo se modelan las cosas en Europa, en este caso Europa Occidental. Vamos a dejar de lado un poquito la antesala, la introducción, después de haber dado algunas indicaciones de cómo vamos a manejar este primer bloque, ¿no? Y cómo vamos a manejar el siguiente bloque, que va a ser lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Así que, por favor, primero no faltar, y si faltan, justifiquen. Eso va a ser muy importante, ¿sí? Vamos a la resolución de las cinco primeras preguntas, porque las seis es ilustración, netamente dentro del curso de Historia Universal, o dentro de la actividad que hemos hecho nosotros acá. Vamos acá sin nos está listo. Bien, a ver, vamos acá. Justo la clase pasada hemos hablado acerca de la revolución de manera de pasos agigantados, ¿no? Teniendo en cuenta ello, ¿no? Y teniendo en cuenta lo que vamos a tocar el día de hoy. Ahora, hemos hablado de los estados generales y explicábamos en la clase pasada nosotros, sí lo visualiza, ¿cierto, Carla? ¿Sí? Reacción, Carlita, reacción. Si yo no puedo hablar, reacción. O sea, emito reacción. Entonces, a ver, ¿dónde está mi reacción? Mi reacción? Una reacción, listo, es correcto, Carlita. Listo, entonces vamos a hablar de los estados generales. Estos son convocados para empezar. La autoridad máxima de poder convocar un estado general, ¿quién va a ser? Rencito, ¿quién va a ser la autoridad máxima que puede convocar a los estados generales? Rencito. Si en todo caso yo no recuerdo la respuesta o no he visualizado la respuesta en el video, le sugiero decir, profesor, paso esa pregunta, listo, y yo voy a saber entenderlo. Tranquilo, muchachos. ¿Sí? Por favor, paso esa pregunta, ¿sí? En este caso. Por ahí me dio. Claro, es correcto, Luis Florentino. Luis XVI es la única autoridad, pero el rey es la única autoridad en este caso, quien se encarga de plasmar eso. ¿Me dejo entender? De convocar a unos estados generales. ¿Pero por qué convoca a los estados generales? Los convoca a raíz de una serie de convulsiones sociales que se van a dar, ¿cierto? En pocas palabras, para entender el panorama de la Revolución Francesa, los convoca a estados generales a raíz de que Francia va a pasar por una crisis que va a condicionar al pueblo francés y sobre todo a Luis XVI a plantear unos estados generales para aprobar una serie de impuestos y de cambios que se van a aplicar tanto al tercer estado. Profesor, el tercer estado era el que iba a pagar pato, por así decirlo, para el condicionante de la Revolución Francesa, ¿no? Y el rey, pues, quería ello. Y pero para poder realizar ello, tenía que llevar a una votación, pues, para que toda la fiesta vaya en paz, como si que la fiesta vaya en paz. Y la estrategia era que el rey gane por elección, por dedocracia o democracia de aquel momento que se estaba presentando. Pero era un condicionante que los estudiantes. Sabemos hoy en día que el rey quería hacer una elección por representante, por así decirlo, de cada uno de los sectores, y no por cabeza que le convenía más al pueblo y lo que quería el pueblo. Claro que a esta reunión de los estados generales fueron las personas más sabias, pues, todos los estudiantes del quinto A, sí, los más sabios, los más eruditos, para defender esa situación. Ahora, en el caso de ello, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente,
se convoca, ¿no? Y algo muy importante va a surgir en esta asamblea constituyente, dentro del marco que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de la asamblea constituyente, van a formarse a raíz de que van a trasladarse de una sala a otra, ¿no? En el sentido de que van a jurar, en este caso, van a jurar no separarse, continuar con la lucha o la búsqueda de poder realizar una constitución, ¿no? Hasta no acabar con la constitución. Ahora, se forma una constitución bajo los principios liberales. Jimena Aguirre. Jimena Aguirre. ¿Ah? Sí. Jimena Aguirre, ¿cuáles son esos principios liberales en los cuales se empieza a redactar esta segunda constitución que va a adoptar ello? Porque ya sabemos, Jimena, que en la clase de la independencia de las 13 colonias, cuando Estados Unidos realiza su constitución, también lo hace con los principios liberales. Y la constitución de Francia, que va a ser redactada en este capítulo que hemos tocado en la clase anterior, también va a adoptar de esos principios. ¿Cuáles son los principios liberales, Jimenita? Ah, ok, no te preocupes. Paso con la pregunta, se dice Jimenita. No hay ningún problema. Puedes activar tu audio, ¿sí? Para decir paso con la pregunta, por eso paso, no me acuerdo. Activo mi audio y me pronuncio en este caso. Ya, listo, muy bien. Ahora, así como se establece bajo los principios de la libertad, la soberanía, la igualdad, la paz, que son los principios liberales con los cuales se va a redactar la Constitución, pues esos son prácticamente los principios que estamos preguntando en la tercera pregunta. En la pregunta 4, ¿no? ¿Qué acciones va a realizar este líder jacobino de Robespierre? ¿No? ¿Con qué nombre también se conoce a este capítulo de las acciones de Robespierre? ¿Se acuerdan? ¿Alguien por ahí que estuvo presente en la clase pasada o alguien que de repente quisiera aportar? ¿Mm? ¿Con qué nombre también se le va a conocer a este capítulo de Robespierre? La época oscura, la época cruel, la ¿Como el época tiempo del terror? del terror, Farromeque, correcto. Es correcto, la época del terror de Robespierre. Época que también le va a pasar factura, ¿no? Porque, miren, ha guillotinado a 40.000 personas y nunca pensó, ¿no? Ahí está Renato. Renato, ¿nunca pensó que también iba a terminar así o cómo terminó muerto Robespierre? Terminó muerto en la guillotina. La guillotina también, ¿no? Terrible Robespierre, ¿no? Ahí la época, líder jacobino. Ya con él estamos hablando de la parte de la época republicana, ¿cierto, Renato? La época republicana de la Revolución, a pasos de una época imperial, porque ya se conforma el consulado, ¿no? Y es ahí donde se invita a Napoleón Bonaparte, y ¡ay, Napoleón Bonaparte! Empieza con la era napoleónica, conquista, domina, se autoproclama emperador, y hay toda una situación que vimos en la clase pasada, ¿no? Ya con el directorio ya las cosas se ponen interesantes en las 5 preguntas, ¿no? Donde se vota y se ordena el arresto, ¿no? De sufragante, como se dice, el fin. El directorio es el que pone fin a la época del terror de Robespierre, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Yadira, ¿no? Cuando se convoca directorio, recién ahí se pone fin a la época del terror. ¿No? Ahí es lo que estamos analizando. Bien, muchachos, hemos llegado a la parte dentro de lo que hemos estado analizando, ¿no? En este caso, a ver, para la parte de investigación, vamos a dejar libre, ¿no? Vamos a invitar a cualquiera de ustedes que pueda opinar, ¿no? Que pueda aportar, que va a ser muy importante, sobre el Congreso de Viena y la Santa Alianza, ¿no? Primero, ¿por qué se convoca un Congreso de Viena? ¿Se acuerdan? ¿Por qué se convoca un Congreso de Viena? ¿Cuál es la necesidad? Cualquiera. ¿Por qué se convoca? Año 1814 se convoca un Congreso de Viena. Para establecer reformas, correcto, muy bien, por ahí, pero pueden opinar, no tengan, a ver, activen su micro, voy a bloquear el chat, ya, bloqueo el chat, listo, para que ustedes opinen. Restablecer las fronteras de Europa.
establecer las fronteras de Europa. Pero ¿quién lo convoca, Jimenita? ¿Quién convoca? Ya que estás opinando, Jimenita, pero prenda su cámara, porque están todos tímidos. El único que falta que apague su cámara soy yo, miren. Qué mal, qué mal. Miren, voy a hacer lo que hace el amigo Hacha. ¿Qué les parece si a partir de este momento, los mando a la sala de espera acá? Empiezo, ¿ah? Cuento tres. Uno, dos, tres. Ay, se activan, ¿no? Cuéntenme, es que ¿saben por qué les pido que activen su cámara? Porque les estoy preguntando en vivo y estamos interactuando. Entonces, si sé que están leyendo en la pantalla, porque están poniéndolo o están googleando, se va a notar, eso es evidente. Pero no importa, ni es que participen, que no se queden sin participar. Y si es que hicieron y cometieron el error de investigar y copiar y pegar, este es el momento para aprender, pues, ¿no? ¿Quién convoca a la Santa Alianza, no? Lo convoca la corona austríaca, para empezar, Metternich y los reyes y los monarcas. Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la corona austríaca? A ver, por ahí, que ese día soltamos algo, ¿no? Ese día soltamos algo de la corona austriaca. ¿Cuál es la relación, pues? ¿Qué tiene que ver María Antonieta con la corona austriaca? A ver, cuéntenme, por ahí alguien que se acuerde de la clase. Diego Portocarrero, Rencito Corrales, Olenka Torres, Fabricio Arangurí, José Ayala Ruiz, campeón. Ahí está, Josecito. Josecito, ¿qué tiene que ver la corona austríaca con la reina, la esposa de Luis XVI? Cuéntanos, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el parentesco, por así decirlo? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es el parentesco de la reina, la esposa de Luis XVI, María Antonieta, con la corona austriaca? Lo mencionamos en la clase pasada, el video está en el video también ahí, campeón. Estamos detectando algo muy cierto. Están haciendo las tareas sin visualizar antes de. Yo creo que aquí estamos prácticamente evaluando. Por ejemplo, cuando yo no sé la pregunta, paso, profesor, paso, listo, 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 listo. No hay ningún problema. A ver, bueno, para empezar, si bien es cierto, se pide, en el caso de la pregunta que le hemos hecho a José Llera, la relación es que es hija del rey de Austria, ¿no? En este caso, María Antonieta, y por eso la relación. Su primo, quería como sea reorganizar, ¿no? Y un encargado, un austriaco, es Metternich, o Metternich en este caso. Él es el que después va a convocar al Congreso y va a convocar a la Santa Alianza, ¿no? Y se va a involucrar muchísimo. Y algo muy cierto es que, si bien es cierto, se van a restablecer las fronteras de toda Europa, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo principal? ¿Quién me puede decir? Es más, voy a anotarlo acá para poder subirle en el examen 3 puntos. ¿Cuál es el objetivo principal de la Santa Alianza? Creo que lo mencioné también la clase pasada. ¿Cuál es el objetivo principal del Congreso de Viena, perdón? ¿Podría repetir? ¿Cuál es el objetivo principal del Congreso de Viena? El mantenimiento del estatus del absolutismo. Exacto. A ver, Mauricio, ya, listo, te ganaste tus 4 puntos. Sí, ya, Mauricio, 3 nomás, pero 4 es mucho, ¿ya? 3 nomás. Acá, me hace acordar, hijo. Ya, profe. 3 puntos. Restablecer el absolutismo, nada más. El resto viene por añadidura. Yo restablezco el absolutismo, reorganizo la frontera, los que se expandió Napoleón. El resto es complemento, nada más. Es argumento. ¿Cuándo se da el Congreso de Viena? 1814. ¿Quiénes participan en la pregunta del millón? Los monarcas absolutistas, pues, los reyes de Francia, los reyes de Austria, de Inglaterra, el rey de Prusia, los Países Bajos, se juntan. Y esos tres prácticamente se juntan para reorganizar, reformular, restablecer el absolutismo en Francia. Francia se había puesto de moda con el hecho de la Revolución Francesa. A eso se va a sumar, que van a decir, ya bueno, vamos a aplicar las políticas continentales en el Estado francés. Y vamos a aplicar de aquí para adelante lo que va a pasar con Francia. ¿Qué más va a hacer el Congreso de Viena? Quiero regalar otros 3 puntos más en el examen al estudiante que me digan cuál va a ser el monarca que van a instaurar en Francia después
de la caída de Napoleón Bonaparte? Que yo no me acuerdo. Pregunto del millón, ¿no? Pregunta del millón, el que me responde y ya le damos 3 puntos. No se demore, no se demore. Profesor, déjeme, lo estoy investigando, profesor, lo estoy googleando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo sé que lo van a hacer. Lo van a hacer, van a encontrar la respuesta. A ver, piensen, investiguen. A ver, ¿quién? ¿Cómo se llama el rey? Francisco I. Francisco I. Estamos un poquito lejos, ¿sabes? Un poquito lejos. De nuevo, ¿cómo dijo? Miren, cuando se convoca el Congreso, en este caso el Congreso de Viena, en el año 1814, tiene como objetivo primero restablecer, ¿no?, el orden político social, o sea, el absolutismo, en pocas palabras, ¿cierto? En Francia. Ese es el objetivo. Así se va a instaurar una nueva corona, o sea, los Borbones, porque a eso se le conoce como la restauración borbónica, los Borbones van a instalarse en la Casa de Francia. Al instalarse en la Casa de Francia, ¿no?, ojo, se va a designar, colocar en Francia, ¿no?, un monarca, ¿no? Un monarca, en este caso, un monarca, y es a partir de ahí donde la cosa se va a poner interesante, porque en Francia va a estar un rey, o sea, un rey que va a ser colocado, ¿no? Y el rey con rasgos absolutistas, ¿no? El rey que después va a asumir las futuras convulsiones, las futuras revoluciones. Luis. ¿Mm? Luis XVI es el monarca que sale. Van a instaurar a un rey, estamos hablando de nuestro queridísimo, el rey francés, que va a disolver al parlamento, ¿no? Con rasgos netamente absolutistas, que es Carlos X. Macron. No, Carlos X, ya lo tenemos ahí, Carlos X. Carlos X va a ser, claro, después va a ser destituido, pero eso se ve más adelante en las revoluciones liberales. Ustedes, y en este caso el tercero, han estado analizando también y han visto. Ahora, ¿qué pasa con toda esta controversia? Estamos en el Congreso de Viena. Ya se acordó lo que se va a hacer con Francia. Y se acuerdan varios puntos. Cambia prácticamente el mapa europeo. Ahora falta algo que argumente el cumplimiento de lo acordado en el Congreso de Viena. ¿Y qué cosa va a respaldar ese cumplimiento? ¿Qué cosa va a respaldar ese cumplimiento? La organización de la Santa Alianza, que es lo que ustedes han investigado. ¿Mm? La Santa Alianza. En el año 1815, Metternich convoca a la Santa Alianza, convoca a todos los monarcas, ¿no? Vamos a compartir acá una imagen de todos los monarcas, creo que lo tiene por acá. Acá está, listo. Vamos a compartir acá. Vamos a compartir para que ustedes vean y de poder salir al break. A ver, ahí está esto. Miren acá están todos los monarcas. Miren, Francisco I de Austria, Federico Guillermo II de Prusia, Alejandro I el zar de Rusia, el rey Carlos, en este caso 14 de Suecia, los reyes de Nápoles, Fernando I de Borbón, de Sicilia, las dos Sicilias, Treyen y Metternich, ¿no? En este caso son los que van a resaltar en lo que es la repartición, que acá lo vamos a tener, acá está, ¿no? La convocación del Congreso de Viena, la restauración que se va a realizar, y si no me equivoco, acá lo tenemos. Este es el ciclo de las revoluciones liberales. Acá está. Este es. En aplicar el Congreso de Viena y para buscar la efectividad de estos acuerdos, se va a conformar a una Santa Alianza en 1815. Lo va a iniciar el rey de Prusia, Alejandro I, y Metternich de Austria, para garantizar el cumplimiento de todo lo acordado en el Congreso de Viena. ¿Me dejo entender? Todo, y velar. Y si alguno de estos, ¿no?, se volviera a repetir algunos escenarios de la revolución, prácticamente, muy bien, Olenquita Torres, ¿no?, prácticamente lo vuelvan a hacer a prevalecer, o sea, que se respete. Empiezan con 3, lógico, ¿no? He visto trabajitos que me han puesto, profesor, a Prusia, a Austria, a Rusia,
¿no? Después Inglaterra que se va sumando, entre otros estados más, llegar hasta una triple o una quíntuple alianza. Una quíntuple alianza. He ahí el panorama, ¿no? Entonces, recordemos dos cositas antes de poder cerrar esta parte de este bloque, ¿no? Porque ya falta un minutito. Dos cositas. En la investigación fuimos claros y pedimos que por favor subieran de manera puntual, uno, solamente fecha del Congreso de Viena y fecha de la Santa Alianza. Dos, ¿quién lo convoca? ¿Quién lo convoca? ¿Y quiénes son los participantes del Congreso de Viena y de la Santa Alianza? Nada más, ¿no? Ahora, creo que en el Congreso de Viena se agregó también, ¿no? ¿Qué se acuerda? ¿Qué fue o cuál es el objetivo principal que dijimos? Y en la Santa Alianza se dijo bien claro cuál es la finalidad de la Santa Alianza. Así como el Congreso de Viena tiene su objetivo, en la Santa Alianza tiene su finalidad. Si pusieron ustedes un argumento excesivo o lo que encontraron, se le va a valorar. Pero recuerden ustedes, no es lo que estamos pidiendo. Eso quiere decir que van a tener una menor nota. Pero vamos a valorar su trabajo. Lo estamos considerando también. ¿Está bien? Hasta este punto queda claro, queridos estudiantes, queridos alumnos. Sí, bro. Ok, muchachos, muchas gracias. Nos volvemos en 10 minutos, queridos estudiantes de quinto año A.